¿Recuerdas los primeros días de la escuela? Sobre todo cuando pasaste de preescolar, de kinder a primaria, o de primaria a secundaria. Algo que pasa en México, en la escuela pública, es que los lunes es lunes de honores a la bandera, a los símbolos patrios. Se canta el himno nacional, se saluda a la bandera y hasta se hace un juramento a la bandera. Y pues uno de niño no sabe qué onda, ¿no? 5 o 6 años que entras a la escuela primaria, pues tú nomás te pones ahí y te pones a hacer lo que ves que están haciendo los demás, ¿verdad? Y tratas pues no te sabes la canción, pero ahí dices lo que puedes, ¿verdad? Pero lo haces sin saber exactamente lo que está pasando. Y después ya aprendes a hacerlo y se vuelve una rutina. Algo que haces todos los lunes, das honores a la bandera, y pues se vuelve esta rutina y empieza igual a perder significado. Ya se hace de una manera mecánica, o sea, se hace porque pues, lo hacen todos y eso es lo que se hace los lunes, pues se hace hasta que estás fuera de tu México lindo y querido, o estás fuera de tu Honduras, de tu Guatemala, de donde sea que eres, y estás fuera de tu país y dices, ¡ay, mi país! Y empiezas a recordar, ¿no?, las cosas buenas que te dio tu país, que te dio tu ciudadanía, cómo es parte de tu identidad, de quién eres. De ahí viene cierta parte de tu orgullo, porque ahí viviste, ahí recogiste el fruto de la tierra, conociste amigos, trabajaste, aprendiste, creciste, tomaste el agua de ahí. Y entonces empiezas a reflexionar, empieza a tener un significado más profundo, un entendimiento de tu ciudadanía y del amor que sientes a tu país. Cuando cantas el himno nacional, ya entiendes un poquito mejor por qué cantas. Y así yo quiero que tengamos un entendimiento como iglesia de por qué hacemos lo que hacemos. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una ciudadanía celestial gracias a Cristo, y cuando cantas en la iglesia, cantas a Dios, y queremos entender por qué cantamos porque alabamos a Dios. No es algo solo mecánico, es porque lo hacemos, es lo que se hace en la iglesia. No es por eso, es porque cantamos de corazón alabanzas a Dios. Y por eso este estudio de Efesios, de esta carta a los Efesios, nos ayuda a entender cosas básicas de nuestra fe. De qué manera nosotros como iglesia vivimos la fe en Cristo, nuestro cristianismo, como una congregación con entendimiento. ¿Por qué alabamos a Dios? Y hoy quiero que revisemos 8 razones para alabar a Dios. Les voy a leer Efesios 1, 3 al 14. Solo son 2 párrafos, pero yo encontré por lo menos 8 razones en estos 2 parrafitos. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros,
que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, Pablo empieza a hablar y no puede detenerse en estos dos párrafos de darle gloria a Dios. Y vamos a dividirlo esto en 8 razones que yo más o menos encontré. Dice en el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Por qué cantamos en la iglesia? Bendecimos a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos bendijo primero. En Cristo nos dio todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Y esta palabra de bendición que usa la Biblia en el antiguo griego viene de la formación de dos palabras. La formación de las palabras que es eu, que significa algo bueno, y logos, ¿verdad? Eu es bueno. Por ejemplo, aquí tenemos la ciudad de Eugene, que significa buenos genes, y se refería pues a la realeza, ¿verdad? A la sangre noble, era de buena cuna, de buenos genes. Eugenio. Y logos es un poquito más profundo, porque esta palabra de logos se usa para describir a Cristo. Cristo es el logos de Dios. ¿Y qué es eso de logos? Pues logos dice, pues es que es la palabra de Dios, pero es algo más que eso, es la idea, es un término profundo, ¿verdad? Que habla sobre lo que significa la palabra, la idea. Los griegos pensaban que no existe nada, sino que antes se pensó. Y eso era el logos. Lo pensaste y por eso existe. Y esa es la palabra que usan para Cristo. Pero bueno, entonces eulogos significa bendecir. Es decir, eu se dice algo bueno, logos palabra. Entonces es algo bueno que se dice, se bendice. Eso es como un verbo, como una acción. Yo estoy bendiciendo. Y como un sujeto, entonces sería algo, ¿verdad? Y eso es una bendición. Te bendijeron, te dieron un beneficio. Dios en Cristo te dio todos los beneficios espirituales para ti. Antes de que pudieras decir pío, Dios ya te dio todos estos beneficios en Cristo. Dios ya había hecho su plan y lo puso en práctica para bendecirte. Por eso alabamos a Dios, porque nos ha dado muchos beneficios, nos ha bendecido, nos ha dado bendiciones, todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Por eso cantamos en el mundo espiritual. Si tú eres de Cristo, si tú estás en Cristo, no eres un donadie, eres un VIP, eres una persona muy importante, porque eres hijo o hija de Dios. Y te compraron el paquete más alto, todo incluido. Por eso alabamos a Dios. Tenemos muchas bendiciones espirituales. Luego el versículo 4, esa es una. Dios nos bendijo, por eso alabamos a Dios. Y luego, número 2, nos escogió para ser santos y sin mancha. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí cabe la explicación de que Dios resuelve el problema del pecado en Cristo. Ahí está la clave, el misterio que Pablo decía a los colosenses. Decía, en Cristo somos santos y sin mancha, es nuestra esperanza de gloria. Dios en Cristo nos considera santos y sin mancha, porque si Cristo no está enfrente de nosotros, cuando Dios nos mira, ¿qué es lo que va a ver? Va a vernos a nosotros, va a ver nuestros pecados, pero en Cristo nos protege de eso y nos ve santos y sin mancha. Podemos tener una relación en Cristo, podemos hablar con Dios
por medio de la oración en Cristo. Y esta palabra santo no significa que eres un monje o que eres una monja o una persona antigua que hizo milagros. No. Santo significa que eres escogido, que eres algo sagrado para un trabajo especial. Estás separado para Dios, eres parte de la familia de Dios, perteneces a Dios. En Cristo, por eso ya no estamos perdidos. Sabemos a quién pertenecemos, sabemos a dónde vamos, dónde está nuestra casa, quién es nuestro Padre celestial. Y no solo eso, en Cristo Dios nos ve sin mancha, porque Cristo lavó nuestras culpas con su sangre. Hello, por eso cantamos, por eso alabamos, por eso bendecimos a Dios, le damos honra, le damos gloria, le damos nuestra alabanza. Número 3, Dios nos bendijo primero, Dios nos hizo santos y sin mancha, y no solo eso, nos adoptó por medio de Jesucristo. Dice ahí en el versículo 5, dice, nos escogió en amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es decir, el puro afecto de su voluntad, el buen propósito de su voluntad. Quiere decir que Dios quiere hacer esto. Él quiere adoptarnos. No es que sea algo al azar, Él quiere hacerlo y no lo hace nada más porque sí, lo hace en amor. Entonces no te creas la gran mentira del mundo, del enemigo, que nadie te ama, ni tampoco tú mismo a veces dices, ay, es que si de verdad me conocieran, no. Dios te ama, Dios te ama. El ser más poderoso del universo, quien creó los cielos y la tierra, te ama a ti y quiere adoptarte como su hijo. Te busca, muchos le llaman el sabueso celestial, porque está buscándote, quiere encontrarte, quiere adoptarte, quiere el bien y la misericordia y la gracia, y quiere enseñarte tu verdadero hogar. Y esto no solo es así de bonito, sino que incluso la Biblia tiene tintes legales. Según el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice, mas cuanto a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por fe en Cristo, eres legalmente hijo de Dios. Tienes el derecho a ser un hijo de Dios. Y ese derecho ya nadie te lo puede quitar. Una vez que tú adoptas a un niño, no lo puedes regresar. Legalmente no puedes. Ya es tu hijo para siempre. Igual así es Dios con nosotros. Una vez que nos adopta, es para siempre. Por eso alabamos a Dios, porque por amor, en amor, nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Cristo. Por eso cantamos, nos rescató y nos redimió por su gracia. Ese es el número 4. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y esta palabra redención, es una palabra medio extraña, no la usamos muy seguido, pero significa pagar el rescate de algo o de alguien. Se usaba en ese tiempo para pagar por un esclavo, para que pueda servir a su nuevo amo. Entonces, lo que está pasando aquí es que el pecado ya no es el dueño de la persona de quien cree en Cristo, sino que ahora Cristo es el dueño. Él pagó el rescate, Él hizo la redención tuya y mía, y eso significa que ya no estás bajo la esclavitud del pecado, sino que en la sangre de Cristo Él pagó, y ese pago te libera para servir a Dios en vez de al pecado.
¿Qué te trae de bueno servir al pecado? ¿Te va a traer deshonra? ¿Te va a traer vergüenza? ¿Te va a traer culpa? Y te va a traer muerte finalmente. En cambio, la libertad en Cristo es para servir a Dios. Y servir a Dios, ¿qué te va a traer? Te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer amor. Por eso cantamos a Dios, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Somos libres, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos de Cristo y servimos a Dios. Eso es mucho mejor y por eso cantamos, y lo hizo por su gracia, porque no es porque yo sea muy bueno o porque sea muy guapo, que lo siento, pero así es, pero no es por eso. Es por su gracia, por su amor, algo que yo no merecía. Lo que yo merecía era la muerte por el pecado, pero por la gracia de Jesús, que murió en mi lugar en la cruz y murió en la cruz por ti, tenemos acceso al Padre. Hemos sido liberados del pecado. El pecado ya no es nuestro Señor, ahora Jesucristo es nuestro Señor. Por eso cantamos, por eso alabamos, porque aún siendo vil pecadores, Cristo murió por nosotros conforme a las riquezas de su gracia. Número 5, nos da sabiduría y entendimiento. Dice el versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Y número 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es decir, no solo Dios nos libera del pecado, nos da la libertad para servirlo, sino que también nos hace sabios y entendidos. Es decir, nos da una capacidad cada vez más grande de entender la sabiduría divina. Es decir, tener conocimientos celestiales de Dios para ponerlos en práctica. Y no se trata de grandes estudios, si lo vemos en las Escrituras. Cuando empezó el cristianismo, los discípulos de Jesús, fíjense lo que decían de los discípulos de Jesús. Voy a leer ahí en Hechos. Dice, los gobernantes de Jerusalén, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, discípulos de Jesús, y al darse cuenta que eran gente sin estudios y sin preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hay una sabiduría y un entendimiento que no te puede dar la escuela, que no te puede dar la universidad. Es solo una sabiduría que viene de Dios y que se alcanza al estar con Cristo. Dios nos la da junto con la abundancia de las riquezas de su gracia por la redención que hemos tenido. Es decir, cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos su gracia, se abren nuestros ojos espirituales y podemos ver cosas que antes no veíamos. Dice el mismo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el que no tiene al Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo, o sea, hay que entenderlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y esto quiere decir que este entendimiento, esta sabiduría celestial, viene solo de Cristo. No es que necesites ser más bueno, que hagas más obras buenas. Lo que necesitas es nacer de nuevo y entrar al reino de Dios, ser regenerado, y eso solo se logra con el nuevo nacimiento en Cristo. No se trata de hacer más obras buenas o de ser mejor, porque estabas muerto, no puedes hacer nada. Tienes que salir a la vida nueva en Cristo. Y cuando haces eso, entonces se abren tus ojos espirituales y empiezas a entender cosas que antes no entendías. Pero no lo vas a lograr con buenas obras.
o viniendo a la iglesia, o haciendo esto. No, la única cosa que te puede ayudar a tener este entendimiento, esta sabiduría y que se abran tus ojos espirituales es aceptando a Cristo, aceptando el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo te ama y murió por ti para pagar por el pecado. Entonces, Dios nos da sabiduría y entendimiento celestial, divino, cosa que no podemos encontrar en otro lado más que en Cristo. Por eso alabamos a Dios, porque nos hizo sabios y entendidos a ti y a mí en Cristo. Y número 6, cumple sus promesas. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Quiere decir esto? Pues yo entiendo que Dios se da a conocer, es decir, no lo inventamos nosotros, Él se dio a conocer, se reveló, se deja ver, nos hace conocer sus propósitos, sus caminos y los cumple cuando se llega el tiempo de Dios. Dios se relaciona, se comunica con nosotros y nos deja saber lo que va a hacer para que nos unamos a su voluntad. Y ahora sabemos que en Cristo se reúnen todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él va a poner orden en el cielo y en la tierra. Es decir, Él es el mero, el number one. Él es el que tiene todo el poder, es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso alabamos al único que es digno de tal autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo alabamos? Porque a Cristo nada lo va a corromper. Cristo no va a aceptar un soborno, Cristo no va a buscar lo suyo, Cristo no se corrompe con el poder. Qué bueno que Él tiene todo el poder. Él es nuestro juez, Él es el juez justo y es amor. Él es 3 veces santo, por eso lo alabamos, por eso le cantamos. Número 7, fuimos hechos herederos, es decir, nos sacamos la lotería. En Cristo nos sacamos la lotería, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Es decir, nos sacamos la lotería. Tenemos una herencia, tenemos parte con Dios. Esta palabra herencia viene de la palabra griega kleiro. Esta palabra está interesante porque lo que yo encontré de qué es esta palabra es, se usaba para nombrar a los pedacitos de madera o a las piedritas donde uno ponía su nombre ahí para meterlo a un recipiente, y ese recipiente se movía y los que salían, los papelitos que salían, los pedacitos de madera, las piedritas, y el que fuera ese pues era el escogido. Y eso es lo que dice Dios que somos nosotros. Tu nombre salió ahí ganador, tú fuiste escogido para la herencia de Dios. Por eso alabamos a Dios. Tenemos parte con Dios. Él nos ha escogido. Nosotros hemos sido ganadores de este sorteo. Tenemos parte con Dios en Cristo según su buena voluntad. Todos los que pusimos nuestra esperanza en Cristo somos herederos y tenemos parte con Cristo. Por eso lo alabamos. Y la última que encontré fue que no solo eso, nos ganamos la lotería, sino que Dios nos da una garantía. Tenemos el sello del Espíritu Santo, dice en el versículo 13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. O sea, y si fuera poco, ya me siento como vendedor, le ofrecemos, le venimos trayendo, Dios nos ha dado, nos ha ofrecido a su Espíritu Santo, nos ha sellado
nos ha dado una muestra de su herencia. En Él nos ha dado la compañía del Espíritu Santo hasta que llegue la consumación de su reino. Y eso quiere decir que no se agüite, no se tarde, no se canse de esperar y de, ay, no viene el reino de los cielos todavía. No es para eso. Tenemos una garantía, el Espíritu Santo está con nosotros, porque oímos el mensaje de salvación del Evangelio y lo creímos. Dios no quiere que estés triste esperando la herencia, sino que ya nos ha dado una garantía. Él ya dio el depósito. Cuando uno compra un carro, cuando uno compra una casa, tiene que poner un depósito. Y ese depósito es la garantía de que usted va a pagar y que va a tener lo que está comprando. Entonces, Dios hizo lo mismo. Ese depósito es el Espíritu Santo, es un adelanto de su presencia en nosotros y lo podemos disfrutar ahora y nos podemos imaginar cuando llegue ese día, cuando ya no vamos a necesitar nada, vamos a tener estos cuerpos inmortales y vamos a poder ver a Jesús, vamos a poder ver a Dios cara a cara, vamos a poder ver su luz. Dios nos ha dado un adelanto de eso en el Espíritu Santo, nos da una garantía hoy, por eso lo alabamos, por eso le cantamos, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos anima, que nos enseña, que nos acompaña, por eso cantamos. Entonces, en estos pequeños párrafos de la Biblia, en solo estos versículos del 3 al 14 de la carta a los Efesios, tenemos 8 razones para alabar a Dios, porque nos bendijo en Cristo con todas las bendiciones espirituales, nos hizo santos y sin mancha, nos adoptó en Jesucristo en amor, con amor, nos rescató del pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos Cristo es nuestro Señor en vez del pecado, y nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, cumple sus promesas. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y nos hizo herederos, nos sacamos la lotería, nos escogió en Cristo y nos dio una garantía. Por eso alabamos a Dios, porque tenemos todas estas razones, y estas son solo en estos 2 parrafitos de la Biblia. ¿Cuántas más razones tenemos para alabarlo? Estas son solo 8 en estos 2 parrafitos. Y hoy puedes disfrutar de todos estos beneficios si tú crees en el mensaje del Evangelio, si tú lo haces tu rey, si te rindes a Cristo. Si dices, yo ya no puedo con el pecado, no puedo con mi vida, no puedo con esto. Ríndete a Cristo, deja que Él sea el Señor de tu vida, entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados y vas a nacer de nuevo cuando tú creas de corazón que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día. En ese momento que tú confieses eso con tu corazón y con tu boca, vas a ser salvo, se van a abrir tus ojos, va a venir el Espíritu Santo sobre ti y vas a poder disfrutar de todos estos beneficios de la fe y vas a también poder ser alabanza de su gloria. Si tú ya creíste, si tú ya dijiste, sí, yo ya me rendí a Cristo, Él es mi Señor, ya no es el pecado, es Cristo, entonces alaba a Cristo con entendimiento, sintiendo en el corazón, sabiendo por qué le cantas a Cristo, por qué le cantas a Dios, porque nos ha bendecido, porque nos ha hecho santos, sin mancha, nos adoptó, nos rescató, nos da sabiduría, nos da entendimiento espiritual, cumple sus promesas, nos hizo herederos y nos da la garantía del Espíritu Santo. Alabemos a Dios, démosle gloria a Dios. Amén. Quiero compartirles este canto de alabanza. Loar es alabar, dar gloria. Es una palabra extraña, ¿verdad?